Un cordial saludo para todos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Mesías, el Señor Jesús, sea para todos. El día de hoy vengo a comentar sobre el tema del aborto. ¿Qué opinan ustedes, hermanos, sobre el aborto? ¿Están a favor o en contra? Es importante que cada uno exprese lo que entiende sobre este tema y nos brinde su opinión. Para iniciar, el aborto es cuando hay una interrupción de un embarazo, específicamente de un embrión, y debemos entender que el embrión es considerado embrión hasta las 12 semanas. Antes de este tiempo, no lo consideran una vida. En cuanto a las causas del aborto se refiere, debemos entender que hay causas naturales y por voluntad propia. El aborto puede ser natural o provocado. También el aborto puede ser legal o ilegal según la normativa que haya en cada país. ¿Cuántas clases de aborto hay? Bueno, hay varias clases de aborto. Bueno, principalmente son dos: causas naturales o por voluntad propia. Si son causas naturales, pueden ser ocasionadas por una enfermedad o cuando el feto muere y permanece dentro del vientre de la mujer unos días, o cuando es por un diagnóstico médico, o en caso de violación, que en la mayoría de los países la ley lo respalda. Y también podemos encontrar que el aborto es ilegal cuando se desarrolla en lo clandestino, en lo oculto, específicamente cuando no hay un procedimiento adecuado. El aborto siempre es antes de 12 semanas. Debemos entender que puede ocurrir por medios mecánicos o también hay abortos que son provocados por sustancias químicas o por ingerir alguna sustancia. Como antecedentes encontramos que ¿cuáles son las principales causas del aborto? Bueno, hay varias. Pueden ser por condición económica, porque los padres no asumen la responsabilidad y no tienen la condición económica para tener ese bebé, por manipulación de la familia o una decisión propiamente de la pareja. Puede ser también por problemas de salud, por violación o por incesto. También otra causa es por ignorancia y falta de educación sexual de las personas. También puede ocurrir, otra de las causas es por el mal uso de los anticonceptivos o cuando no hay una relación de pareja estable. Esas son las causas del aborto. Cuando empezamos a estudiar un poquito de la historia del aborto, encontramos que desde la antigüedad ya habían bastantes diferencias en la iglesia y era siempre un poco confuso definir si el aborto era pecado o no. En la historia encontramos que en el cristianismo el Papa Sixto V fue el primer papa antes de 1869 en declarar que el aborto es un homicidio, independientemente de la etapa del embarazo en el que se encuentre. Lo declaró el Papa Sixto V, que el aborto era un homicidio. Posterior a esto, encontramos que la iglesia estuvo dividida. La iglesia estuvo dividida referente a este tema, porque algunos creían que el aborto, cuando era en la primera etapa de gestación, no se podía considerar un asesinato, porque no lo consideraban que fuera una persona. Y habían otras personas que sí se oponían, obviamente, como este papa, el Papa Sixto V. Entonces, antes del siglo
del siglo XIX no se vio tanto esa oposición a este tema. A partir de 1750 ya se convirtió en un castigo, ya pronunciaron una excomunión y fue como un castigo para las personas que practicaran el aborto. También entendemos que desde la antigüedad habían diferentes métodos como realizaban los abortos antes, eran a través de hierbas medicinales o utilizaban otro tipo de instrumentos para realizar estas prácticas. En la antigüedad, por ejemplo, China y en el antiguo Egipto, que utilizaban su papiro. Entonces, ciertos instrumentos que utilizaban. También hubo muchas prácticas en los hinduistas y los budistas. Los primeros países en legalizar el aborto fueron Rusia, Islandia y Suecia. Fueron los primeros en legalizar este tipo de prácticas del aborto. Y ya en 1935, en Alemania, se aprobó el aborto, ya propiamente cuando había algún tipo de enfermedad. Entonces, así fue poco a poco cuando iniciaron a legalizar el tema del aborto. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya el aborto fue legalizado en la mayor parte de los países. Desde el punto de vista del feminismo, aclaro que no soy feminista, simplemente estuve un poco investigando sobre este tema. Desde el feminismo afirman y tienen un argumento de que no existe ningún mandamiento que indique no abortarás. Y argumentan a través de un verso bíblico que desde la antigüedad era permitido el aborto. Entonces vamos a estudiar y leer un poco ese pasaje, que es un argumento que utilizan las feministas. Entonces vamos a leer. En Números, si leemos el capítulo a partir del verso 11, habla lo siguiente, y habla a los hijos de Israel y diles, dice así a partir del verso 12: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviese celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviese celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. Entonces, como leemos aquí, este pasaje habla sobre la ley de los celos. Cuando la mujer de alguno le hubiese sido infiel. Y entonces habla aquí más adelante, dice así: que el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, y tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si alguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Entonces, tal cual como leí el pasaje, aquí por ningún lado habla de que haya un aborto. No habla de ninguna manera de un aborto, ni que la mujer esté en embarazo, ni nada por el estilo. Entonces, las feministas argumentan que esto era un ritual de aborto, y no, de ninguna manera. Entonces,
ahí vemos claramente que es un error. O sea, aquí lo que dice que claramente, bueno, sí hay un tema donde dice en el verso 23, el sacerdote escribirá estas maldiciones en su libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que le traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Pero ahí no dice por ningún lado que haya una mujer en embarazo o que haya un aborto. Entonces eso es un error. El tema de discusión en cuanto a este tema del aborto siempre ha sido, y es una pregunta que debemos hacernos, ¿desde qué momento inicia la vida? Entonces, hay 3 argumentos fundamentales para que cada uno analicemos. Y voy a enumerar uno por uno. Primer argumento. El feto es una persona cuando puede actuar de manera intelectual y espiritual. Entonces, analicemos. Según este argumento, ¿un recién nacido es considerado persona o no? Ese es el primer argumento. El que establece que el feto es una persona, pero que solamente puede actuar cuando es intelectual y espiritual. Segundo argumento. El feto es una persona si posee un potencial para desarrollar su vida consciente de sí misma. Entonces, aquí claramente, este argumento apoya el aborto en el sentido de que un embrión, un feto no posee la capacidad de una vida funcional. Y el tercer argumento es, el feto es una persona desde la concepción. O sea que debemos entender que es un individuo, un ser en las primeras etapas de desarrollo y merece toda la atención brindada. Entonces, son 3 argumentos. El feto es una persona, verdaderamente, desde el punto de vista intelectual, espiritual, o el feto es consciente de sí mismo, se puede considerar persona, o el feto es una persona desde la concepción, teniendo en cuenta que es un individuo en desarrollo. Entonces, bajo estos 3 argumentos ha sido la eterna discusión. ¿Desde cuándo inicia la vida? ¿Desde la concepción o desde el momento de nacer? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora desde el punto de vista bíblico. Debemos entender eso. Si un embrión que lleva un desarrollo dentro del cuerpo de la madre ya es un ser vivo, desde el momento de la concepción, es un individuo, es un ser vivo, o es desde el momento en que la mujer da luz, desde el momento en que la mujer concibe o dar a luz. Entonces, ¿cómo lo entienden ustedes, hermanos? ¿Es o no es una persona, un ser humano en etapa de desarrollo? ¿Cómo lo entenderían ustedes? Le dejo esto para reflexión. Cuando leemos Génesis 2:7, donde dice que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entendemos que el hombre, antes de que el Padre le brindara ese aliento de vida o el hálito de vida, era simplemente un hombre hecho del polvo de la tierra, pero solamente inició su vida desde el momento en que tuvo el aliento de vida. Muy diferente el caso de un embrión, por ejemplo, que es desde corto tiempo ya se empiezan a sentir los latidos del corazón. También se observa que ese ser desde el útero respira, muy distinto al caso de cuando Dios formó a Adán. Otro argumento de algunas personas afirman que en la Biblia no aparece este tema del aborto. Entonces voy a compartirles un texto donde sí habla del tema del aborto. Y es en Éxodo capítulo 21, desde el verso 22, que dice así:
Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano y pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces aquí vemos que si alguien hiere o lastima a una mujer embarazada y abortare, entonces tenía una pena, recibía un castigo. Incluso el marido tenía que poner esa pena, y también debían juzgar los jueces. También vemos otro texto en Éxodo 23 a partir del verso 24 que dice así: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a vuestro Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de sus días. Hoy en día muchas mujeres, tal vez por ignorancia o porque no reconocen el verdadero sentido de la mujer, no se valoran y no saben lo importante que es la maternidad. Muchas veces se detienen a pensar en cosas superficiales y se ponen a ver otras alternativas, cuál es el camino que les conviene más, y no ven la importancia de la maternidad. Muchas veces la mujer se pone a pensar: ¿en qué me afectará mi vida profesional si soy mamá? ¿O qué efectos puede traer a mi salud o a mi cuerpo tener un bebé? ¿O qué consecuencias traerá en mi matrimonio en este momento con la economía traer un hijo al mundo? Por este pensamiento muchas veces hoy en día los matrimonios ya no son como antes. Si al caso llegan a tener un solo hijo, por un sinnúmero de cosas, por economía, por estatus, por vida social, y no se detienen a pensar qué es lo importante de formar el hogar y de traer un hijo al mundo. Hoy en día no se asume esa responsabilidad, más bien evaden la responsabilidad. Hoy en día las mujeres se detienen a pensar en este mundo moderno si le va a afectar o no en su cuerpo, en que le va a cambiar su cuerpo. Se preocupan por las cosas superficiales, por lo físico, y no le ven el verdadero sentido a la vida. Han tomado un rumbo diferente, el sentido de pertenencia de la mujer, y se ha perdido. Ahora las mujeres olvidan lo esencial de ella misma, de su esencia de mujer, que es traer la vida al mundo. Las parejas de hoy en día nunca se detienen a pensar si quieren tener hijos o no. Solo se preocupan por llevar un estatus, una vida social, y olvidan la esencia misma de qué es el verdadero sentido de formar el hogar. Hoy en día las mujeres del mundo han decidido no tener hijos y toman esta decisión simplemente para tener una libertad, para no asumir una responsabilidad que le corresponde. De igual manera el hombre evade esa responsabilidad y afirman dedicarle y darle más importancia al estatus, nivel de vida, o dedicarle más a la profesión, al tener una carrera y al tener una simple relación de pareja. Eso es lo que ahora hacen el común de los jóvenes y no miran más allá de las cosas. En Génesis 1, recordemos que a partir del verso 27, si leemos así: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este era el verdadero sentido del matrimonio, el formar un hogar y el tener hijos.
Ahora hay un salmo muy importante que es el Salmo 139, donde dice así, a partir del verso 13, dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Habla que desde el vientre de la madre nos formó, y habla aquí claramente: te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí habla claramente en el verso 16: mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento de la concepción ya hay vida, ya es un ser en etapa de desarrollo. Entonces eso no se puede negar. En Éxodo 20:13 el mandamiento dice claramente: no matarás. Entonces hay un ser, hay vida. Desde el vientre ese nuevo ser ya tiene alma. Aunque la mujer no ha dado a luz, desde el vientre ya está formado, está en proceso de desarrollo y ya tiene alma, ya siente, ya hay estímulos que el bebé puede sentir. Cuando leemos Jeremías, que es un libro muy bonito, vemos claramente que el Señor declaró que antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Así lo menciona en Jeremías 1:5. Dios claramente formó a Jeremías en el útero y lo conoció incluso antes de este tiempo, y de esta manera lo consagró desde antes de nacer. O sea, estaba dentro del plan de Dios que Jeremías fuera profeta desde antes de su concepción y su nacimiento. Entonces es muy importante tener esto claro, porque hoy en día muchas mujeres viven en la ignorancia por miedo, o porque a veces hoy en día las madres también aconsejan a sus hijas que no tengan hijos, para que puedan terminar sus estudios, o por cualquier motivo, o porque no les conviene el varón con que están. Todo lo ven por una conveniencia, pero por miedo no se asume la responsabilidad de tener un hijo. Y debemos entender, para el caso de aquellas personas que han sido violadas, aunque la ley las respalda, debemos entender que Dios tiene el control de todo. Y Dios tiene siempre sus propósitos. Es Dios quien decide por la vida de cada uno. El hombre el ser humano, tenemos un libre albedrío y tenemos derecho a elegir, pero debemos elegir de acuerdo también a la voluntad de Dios, primeramente. Bueno, dejo hasta aquí el tema para análisis y para que otros hermanos tengan oportunidad de participar y de comentar sobre este tema. ¿Desde qué momento inicia la vida? Si es desde el momento de la concepción o desde el momento de dar a luz, para que analicemos cada uno. Y si ese ser que está en el vientre de la mujer tiene o no un alma. Entonces yo en lo personal no apoyo el aborto. Me parece que es una irresponsabilidad, es evadir la responsabilidad que tiene cada persona. Entonces debemos analizar esto y aconsejar hoy en día a las jóvenes que no cometan ese error y que sean más responsables de su sexualidad y de sus decisiones que van a tomar. Porque ya cuando se ven con un embarazo, evaden la responsabilidad y no debería ser así. Bueno, dejo hasta aquí la charlita. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Mesías sea para todos.